Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamil Zuluaga y me acompaña Florencia Podington. Hola Flor, ¿cómo va a esta altura del año en la que uno ya va gastando los últimos cartuchos de pólvora? Exactamente así como vos decís. Exactamente así. No, la verdad que este fue un mes muy intenso, viste, como que de mucho trabajo. Un año que fue bastante así, la verdad. Como difícil en lo laboral, mucho trabajo, mucha compaginar vida familiar con vida laboral que me costó bastante, así Sí, que. Y lo que más sentí es que por ahí no pude leer tanto como otros años, que siempre era, viste, la vía de escape, el momento de relajación, de desconectar con los, ¿no? Y como tuve menos de eso, creo que me resentí un poco en ese sentido, como que sí, me faltó ese momento, esa gimnasia intelectual desprovista de sí. ninguna función más que el placer mismo, como dicen los poetas. Me dolió, me la pasé mal. Pero creo que este es el último año que voy a pasarla así. El año que viene ya va a estar bueno de nuevo, Va a así estar que mucho mejor. sí, creo que sí. Y bueno, trajiste un libro que es espectacular para esta semana que estamos en Halloween, ¿no? 31. Sí, sí, sí. Dejando Halloween atrás, me emociona mucho. Creo que hay que leer ciertos autores y más en el país de uno, ¿no? En donde uno vive. Hoy vamos a analizar un poco y a conversar sobre La Condesa Sangrienta de Alejandra Pizarnik. Bueno, acá un poco te tiro como la posta y quiero empezar a saber si se aborda, ¿no? En la facultad o de manera como cultural o en el colegio. Porque para mí siempre ha sido Alfonsina Storni y Alejandra Pizarnik las dos poetas más representativas del siglo XX argentino, desde un lado melancólico, desde un lado como una oscuridad en sus obras. No sé si se percibe así en Argentina, las dos autoras, pero bueno, haciendo énfasis, por supuesto, en Pizarnik, de quien hablaremos hoy. Sí, efectivamente. Bueno, sabes que por lo menos en los años, digo, justo la carrera de letras está sufriendo unos cambios bastante importantes ahora en el último tiempo, con cambios en los planes de estudio y actualizaciones, pero en el periodo en el que yo estudié, una de las críticas que se hacía a la carrera era la falta de poesía en general en las propuestas, en los programas de las distintas materias. Así que Sí, se veía un poquito de poesía en la primera materia, que es teoría y análisis literario, y después, con suerte, veías algún soneto de Shakespeare en literatura inglesa y un poquitín, alguna cosilla menor, el modernismo, ponele, en alguna materia tipo literatura argentina se veía algún poema de Borges, pero todo muy con cuentagotas, ¿viste? La poesía. Y sí, todos muy enfocados en la narrativa, nosotros también, o sea, nosotros en este podcast también, muy enfocados en sí, la narrativa, nos cuesta la poesía, lo hemos sí, conversado fuera de micrófono varias veces. Así que Alejandra se menciona, se nombra, se habla de ella, sí. pero no tengo una gran formación más allá de la cultura Ahora, general que uno conoce y obviamente es un personaje popular dentro de lo que es la sí, cultura literaria. Por eso me sorprendió mucho esta propuesta porque la verdad es que, por ejemplo, no sabía que ella había escrito prosa. La conocía como ok, poeta, sí, que todo el mundo la conoce, con ese tipo de poesía, viste, minimalista, simbolista, sí, muy asociada a la poesía francesa, al simbolismo francés. Ese estilo muy así como efímero, ¿no? De versos libres y de dos o tres estrofas y nada más. Bueno, la referencia general que tenemos de ella, pero bueno, la verdad que no la conocí así, de esta manera, y fue muy interesante pensar en su obra literaria y cómo ciertos temas que eran problemas o que eran cuestiones que le interesaban reaparecen en forma de prosa. Y eso también, obviamente, a nosotros que nos gusta más o que nos resulta más fácil seguir historias o interpretar eventos y no tanto como esos destellos, ¿no? De emociones o que pueden ser la poesía. Bueno, de sí. golpe acá encontramos algo como muy cargado de emoción y de muchos de los temas que desarrollaba en su obra, ¿no? Bueno, es una, bueno, como tú misma lo dijiste, es una de las dos obras en prosa que publicó Pizarnik, lo demás es poesía y tiene un diario, pero también es curioso que está basado en una figura histórica.
La Condesa Sangrienta cuenta la historia de una mujer en Hungría que es poderosa, ¿no? Es aristocrática y se dedica a matar mujeres un poco por diversión, un poco por lujuria, un poco por perversión y también por la obsesión de mantenerse joven, ¿no? Entonces se da como baños de sangre femenina, sobre todo si son doncellas, mucho más efectivo. O sea, la versión de 1600 del Botox y el colágeno para esta condesa era la sangre humana. Y curiosamente, el personaje histórico que es Elizabeth Bathory, que es la condesa que existió en la vida real, es también de Transilvania. Su familia controlaba una parte de Transilvania, que es de donde viene la figura de Drácula, que leímos hace unos programas. Y me causa curiosidad la idea de pensar Hungría como un capital literario para la literatura gótica, porque justo coincide en que esta condesa Bathory es reconocida como la criminal en serie más cruel o más importante de la humanidad porque se le acusa de haber matado a más de 600 mujeres y que tome la inspiración una persona tan lejos de Hungría, viste que bueno, está bien, Alessandra Pizarnik vivió en Europa y demás, es curioso, sobre todo pensando que hoy en Argentina la narrativa y el cuento pasa mucho por lo gótico. Y hoy las escritoras más reconocidas del país tienen esta inclinación hacia la literatura del terror o del horror. Y viste, acá encontramos ese germen, esos primeros pasos de reconocimiento de un estilo que hoy está muy famoso. Sí, tal cual. Viste que hay ahora una revisión muy grande de la literatura argentina para pensar cómo distintos libros que habían sido leídos como fantástico o, bueno, cuentos, en fin, obras, que habían sido leídas como fantástico, que habían sido leídos con algún tinte mágico y no habían sido leídos como horror, creo que por esta cuestión de que no hay una tradición como la Sí, anglosajona en ese área, ¿no? Y entonces siempre se lo sí, agrupaba o se lo asociaba a otro género, ¿no? Y acá pasa lo mismo, porque creo que de entrada uno piensa la biografía de un personaje exótico, extravagante, ¿no? Como puede haber sido esta mujer sí. que de repente tenía estas inclinaciones sádicas. Y en relación con eso también, probablemente no haya sido leída como una obra de terror, aunque es muy detallada la información que nos da sobre Sí, cómo daba muerte a estas jóvenes. sí, de Y crueldad, además, era un homicida. claro, y la actitud de placer o de cierto goce en ejercer este daño en las personas. Y bueno, y que la estamos leyendo el Día de los Muertos, ¿es hoy? ¿O el Día de los Santos? Suelo confundirme. Hoy es el Santos, claro, el Ah, hoy 31 es de los el de los muertos. Santos y ayer de los Muertos, que fue cuando lo leí, la verdad que le da como Pegó un mucho tono. con tu... Sí. Claro. Sí, muy interesante la obra, es muy breve el relato y se puede hablar mucho de esta novela. Yo empecé a buscar la crítica y investigar y tiene, viste, cuando uno dice que hay autores como que son muy como predictivos, como que por ahí ven algo o hacen algo que va alineado en lo que va a ser trascendente. Por ejemplo, pienso en La máquina del tiempo, ¿no? De Wells, que también una obra que por ahí se parece muy ficción, parece muy imaginativa, pero luego uno encuentra que son cosas que pueden pasar. Y acá también tiene, por supuesto, esta novela una mirada y una lectura feminista, sobre todo porque es curioso que la obra está configurada a partir de la experiencia femenina. Casi no hay hombres, o sea, realmente no hay personajes masculinos y todo se maneja en este universo, ¿no? de las mujeres. Y algo que me causó muchísima curiosidad es que, claro, he visto la figura de la condesa como una figura de poder femenino enmarcada en una sociedad patriarcal. Así decía una crítica, y yo ahí no entendía, pero decía, ¿en dónde está lo patriarcal? Si ni siquiera existe, acá ya de entrada se anula. La condesa es, no sé si puede leerse como en ese orden en contra de una estructura patriarcal, no sé si da para tanto. No, para mí no le interesó eso a Alejandra, precisamente porque si, no sé, y ahora voy a referir a Wikipedia, pero cuando la buscas a la condesa en Wikipedia, te cuenta que esta es una leyenda, ¿no? Esto que Sí, estamos leyendo acá es un mito que se ha construido en torno al personaje y que en realidad hoy por hoy los historiadores creen que realmente la mujer no mató esas 600
doncellas que indica el mito, sino que hubo una acusación o una serie de acusaciones en su contra a partir de rumores o de, bueno, de ciertas ideas que circulaban, porque ella pertenecía a una familia de una gran tradición en Hungría y en cierta Sí, medida, digamos, había una disputa de poder que lo que pretendían era correrla a un costado, postergarla, ¿no? O disminuir la sí, influencia de esta familia. Cosa que se logró porque efectivamente ella fue juzgada y fue encarcelada, como nos cuenta Alejandra en esta historia. La veracidad de las acusaciones, bueno, es difícil, o por lo menos de acuerdo al artículo de Wikipedia, no había elementos muy concretos, más allá de rumores, que pudieran dar fe de que efectivamente la mina maltrataba o, digamos, dañaba a la gente de esta manera, ¿no? Porque además es muy explícita, o sea, no es que esté de acuerdo a la historia que estamos leyendo, tenía toda una estructura pensada para la tortura en el subsuelo del castillo, ¿no? Con lo cual era muy sí, sí, fácil recuperar pruebas si hubiera sí, sido así. Con lo cual es claro. llamativo que no haya nada más que en las palabras de uno o de otro, sino como nada, que no haya quedado nada que se pueda tomar como prueba. Así que quedó ahí, ¿no? Como en una ambigüedad. Puede haber sido que tal vez haya habido alguna situación de maltrato menor y Sí, que no haya llegado a ser 600 mujeres, que es una barbaridad. O sea, es realmente... sí, aparte de dónde la sacas, es como un Y además montón. es más, claro, en esas épocas, ¿no? Siglo 1600, Sí, muy que sociedad no había rural, tanta muy... gente. O sea, matar 600 Sí, personas es matar un pueblo, dos pueblos, no sé. Y sí, además como sí. que también pienso, no te dan los días del año. O sea, ¿cuánta no cierra, ¿Cuánto ¿no? tiempo Es una duró? cosa brutal. Me parece que la elección de Alejandra al retratar esta historia, yo no creo que no supiera que es un mito, que es una leyenda. Me parece que no le interesó eso, le interesó como retratar una forma de mal. Y me pasa Sí, un poco como lo que decíamos la otra vez. Hay muchos personajes femeninos malos, pero a veces en el estereotipo sí, suele asociarse la crueldad con el hombre. Entonces está bueno también, ¿no? Encontrar estos personajes crueles que se adueñan de esa maldad. Bueno, está lindo porque es una historia y es una leyenda, ¿no? Por supuesto, no estamos pensándolo en relación a lo real, sino a la leyenda que hay de estos personajes así vampirescos, ¿no? Que disfrutan, sí. gozan y viven gracias a matar a otros. Creo que ahí está como la cuestión. Y eso me parece como que tiene una cierta estética interesante para retratar en ficción, por supuesto, ¿no? Tampoco vamos a hacer apología del delito. Y también tienes como otras vertientes de lo mismo. También dicen algunos que hay como toda una vuelta histórica, pero más allá de eso, la novela, bueno, como es como una historia breve, es como un cuento largo, no tuvo mucha repercusión mediática, sino hasta muchos años después, en los 80s y en los 90s, en los que se retoma como esta figura y esta obra para volver a leer a Pizarnik desde otro lado, porque también es cierto que lo que tiene la obra es que es como una prosa poética y expone, o al menos eso dice la crítica, todas las recurrencias en la obra de Pizarnik poética, ¿no? Que Claro. podemos encontrar condensado su mundo simbólico, su referencia, la lección de figuras y demás. Dicho esto, es muy interesante también que la historia está como enmarcada en cierto relato, casi te digo como crónica, ¿no? Como si fuera un género periodístico, porque en realidad se propone o se presenta al lector el código de lectura en el que le dicen que le van a hacer la descripción de una criminal húngara de tal año. Que también esto lo vemos en Drácula, ¿no? Que es un personaje escribiendo o haciendo un registro de su tiempo en un acontecimiento que le pasó importante. Porque no es que nos metamos en la mente de la condesa, de hecho la condesa siempre es un personaje que está como ahí siendo descripto, igual que sus sirvientas, también asesinas, igual que sus víctimas, pero hay una mirada como etnográfica casi, ¿no? Como un observador, escritor posterior analizando la vida de la mujer. Y ese marco dentro del marco, esa disociación también cronológica, bueno, también es muy usado, ¿no? Pienso Mm. en Clarice Lispector, también hace como este tipo de vueltas, y sobre todo Drácula, que la leímos hace muy poco, es muy reciente, y tiene esto de construcción de un personaje como morboso, pero hay una distancia del narrador que lo hace más efectivo. No podemos simpatizar con la condesa porque es solamente una asesina y la descripción es en algunos momentos casi científica
en los métodos de tortura y de asesinato. Y de ahí que también se califique el libro como, no sé, como esa fusión entre deseo y crueldad y muerte, y para mí también como morbo, ¿no? Porque hay descripciones que a mí me dio mucho literatura sadomasoquista. Lo que me pareció curioso es cómo ella, por ahí es medio obvio, ¿no? Pero cómo los escritores encuentran en cualquier tema la forma de hablar de lo que ellos quieren. O sea, me pareció como que esto que decíamos al comienzo, cómo aprovecha la biografía de esta mujer tan cruel para hablar de temas que son recurrentes en su obra. Por ejemplo, la cuestión de la soledad. O sea, me parece que hay un gran temor a la soledad que se transmite un poco en esta obra, ¿no? Esta idea de que Sí, el personaje empieza a ser cruel o se manifiesta más evidentemente que es cruel cuando queda viuda y además sí, también se refuerza constantemente esta idea de que el espacio del castillo sea un lugar que aísla del entorno social. Esto de quedar lejos de la mirada que puede sí, juzgar y que puede cuestionar eso que la mujer hace. Una idea de que cuando estás solo o de que este espacio de soledad deja ver el lado más oscuro del ser humano. Me parece como tremenda y me parece muy propia de Alejandra Pizarnik, que recordemos que tiene una situación psiquiátrica un poco inestable, ¿no? Ella tenía trastorno límite de la personalidad, que no sé si era el diagnóstico que le daban en los años 50, ¿no? No sé si se la trataba de sí, esa manera, ¿no? Y bueno, tiene mucho que ver con estar solo con tus emociones y no poder dominarla o sentirte dominado por sí, emociones, me dio esa idea de esos temores que ella tenía como trasladados un poco a la obra y a lo que estaba contando acá. Esta idea de que, sí, bueno, eso de que la sociedad ha admitido cierta libertad de acción a este personaje porque no puede ver lo que hace. Y en ese sí, sentido, bueno, es libre para hacer maldad. Esa es una cuestión. La otra sí. cuestión es la del espejo. ¿Viste que se habla mucho del espejo? Y ahí también entra una cuestión muy personal de Alejandra Pizarnik, que era una persona muy acomplejada con el físico y con cómo se veía. Mismo en la pequeña biografía que aparece en la novelita que leímos, se refuerza un poco esta Sí, idea de que ella se comparaba mucho con su hermana, había tenido acné juvenil y tenía sí, marcas de acné en la piel, entonces estaba muy obsesionada con cómo se veía, si era gorda, si era flaca, si engordaba, tomaba medicamentos para no engordar, es decir, sí, bueno, todo un comportamiento que seguramente estaba alimentado por este perfil psiquiátrico que ella tenía, que no era muy normal, y bueno, que sí, seguramente como que enfatizaba como ciertos rasgos obsesivos, ¿no? En ella. Pero también sí, es interesante que aparezca la figura del espejo y la cuestión de la belleza como un rasgo obsesivo en este personaje, que hace todas esas inclinaciones a la maldad parecen estar justificadas por la necesidad de verse bonita y por la necesidad de detener el paso del tiempo, ¿no? De evitar la vejez a toda costa, incluso sí. extremando este tipo de comportamientos, ¿no? O sea, siendo como Sí. absolutamente cruel con las muchachas. Y eh, disfrutarlo también, o y sea, ver vos, en claro, eso ¿no? cambio de placer, ¿no? Sí, Yo también ahí pensaba como hay algo de resentimiento, ¿no? Como que la mujer tenía ya 50 y se daba el lujo de matar a jovenzuelas, ¿viste? Como esta cosa de, si yo no, es una entonces buena lectura. nadie, ¿viste? Si yo no Claro, puedo claro, ser claro. linda o yo no puedo ser joven, entonces nadie lo será, como una cosa así. Sí, Pero bueno, nos habla también de esto de mirarse en el espejo obsesivamente, sí, construirse un espejo con un diseño específico. Ahí está sí, para apoyarse y no cansarse. todo Hay este una cosa ahí diálogo con la con uno mismo. imagen, ¿no? Sí, terrible. Bueno, muy de cuentos infantiles también. Otra cosa que Decía, me parece muy interesante es, claro, tú lo estás como leyendo desde esa mirada, como la belleza y la percepción, ¿no? Vinculado a Pizarnik. A mí también me pareció muy interesante esta cuestión al final que explican que a la mina la condenan porque encuentran que su castillo huele a sangre, esto es como una porquería, digamos, pero ella nunca termina de entender por qué la están condenando. Si ella es aristócrata, tiene poder y tiene todo el derecho a hacer eso y muchas cosas más. Y ahí también creo que es una crítica social, como la que tú hacías hacia la belleza, ¿no? Como que hay temas muy sensibles que por ahí están como subyugados a la crueldad, que es lo principal en la obra. Y como tiene
tal brevedad, también es todo muy diciente, ¿no? Parece que hubiese mucho en juego durante la lectura. Sí, totalmente. Para mí está muy bueno eso, porque es una reflexión también sobre el mal y cómo el mal tiene un carácter moral y está asociado a la moralidad del momento. Pues fíjate que no inquieta la figura de esta mujer hasta que se agarra con, o sea, ¿no? Mientras torturaba Sí, jovencitas pobres, a nadie le plebeyas, importaba. plebeyas. Claro, eh, cuando se mete con gente ya de la nobleza, ahí empieza a ser inquietante, amenazante, empieza a ser, bueno, un personaje malvado que hay que frenar, que hay que sí, detener. Y sí, yo me anoté la frase final, la libertad de la criatura humana es horrible, dice. Y esta idea de que hay muchas, o sea, me hizo repasar un poco qué dice la filosofía sobre el mal, porque hay muchas concepciones muy diversas. En algunos sí, casos está asociada a la moral, en otros casos a la falta de razón, de la razón, digamos, ¿no? Cuando no impera la razón, cuando imperan las emociones, eso va a terminar mal. Y acá en este caso está más asociada a la idea de que el mal es algo interno al ser humano, ¿no? Algo propio, algo inevitable. No me acuerdo quién lo dijo, pero adentro del ser humano hay fuerzas en pugna, ¿no? Que a veces una le gana a la sí. otra. Y está esta idea de que el hombre, cuando no es supervisado, el ser humano quiero decir, cuando no está controlado, cuando digamos, cuando está ajeno a toda moral, es capaz de lo increíble, ¿no? O de lo impensado, en el sentido más cruel Sí. del término. Bueno, es discutible esto, obvio, pero es una forma de entender el mal. Porque después vas a Y tener Nietzsche que va a decir todo lo contrario, ¿no? Como que lo que impulsa verdaderamente al ser humano es la voluntad de poder. Y acá también, pensando en la historia verdadera de esta mujer, pensar si verdaderamente se la cuestionó, se la castigó por mala, o si efectivamente había otros intereses en pugna, a partir de los cuales buscaron cualquier excusa que fuera relevante y que fuera lo suficientemente sólida como para anularla, ¿no? Entonces ahí, bueno, interesante porque en todo caso la cuestión del mal nos queda como un poco chica, ¿no? O entendemos que es tan arbitraria como cualquier otro valor para sí, la población humana. sí, y aparte, bueno, esto lo que tú ahora te metes con la filosofía y es maravilloso, porque Nietzsche tiene esta mirada que dices y también George, nunca sé cómo se pronuncia, Bataille, Bataille, Ah, bueno, siempre estoy Bataille. en pugna con Sí, Bataille le decimos nosotros. Bataille. Bueno, también él lo que hace es como asociar el mal desde una disciplina filosófica ligada al deseo y la transgresión. Y sobre todo también hay una cuestión, hay un elemento erótico que siempre está atravesando lo que es, de lo que habla esta literatura, ¿no? Que es aparte el cuerpo, porque acá en Argentina también hay una tradición de pensar la literatura desde la exposición, desde, ¿no? Desde el sufrimiento corporal y luego otras formas de sufrimiento. Y Nietzsche y Bataille, o Bataille, también son influencias de Pizarnik, son más o menos contemporáneos y tienen esta idea, que también ahí podríamos un poco entrarle a Baudelaire, que también tiene como una cercanía a estas oscuridades existenciales un poco aisladas moralmente, ¿no? Lejos de lo convencional, sin llegar a justificar al personaje malo, planteándolo como una prohibición, ¿no? Como un ir en contra. Y Claro. lo interesante es que acá el lector es el que debe decidir qué sentir respecto a la condesa, porque es la única forma de poder entrarle al texto no desde la indignación prematura, ¿viste? Es una asesina y entonces todo esto me está causando un asco terrible. También en ese asco, que es la descripción de los asesinatos, por ejemplo, en un capítulo cuenta que hay una jaula Ay, sí. llena de como de espinas o de púas de hierro y las sirvientas decrépitas y viejas empiezan, meten ahí una doncella desnuda y empiezan a pitarla para que mientras se aleja del palo que tienen ahí por los huecos para pitarla, se acerca y se puya con las espinas que tiene la jaula y así hasta que se muere. Claro, leer eso es indignante, es repugnante, y al mismo tiempo hay que hacer el esfuerzo de encontrar ahí el valor literario connotando lo erótico, connotando lo sensual, connotando otras cosas, ¿no? Que por ahí es lo que siempre también hablamos a veces en el podcast. Los libros, libros son, y la ficción no pretende necesariamente educar a nadie en filosofía, ni en moral, ni en ética, ni en comportamiento humano, ¿no? Es cómo ubicamos lo que leemos dentro de un ordenamiento razonable
primando el valor literario y luego otras repercusiones. Bueno, hay otro punto también que me pareció interesante con esto de que, digo, usó la biografía de esta mujer para hablar de temas propios, temas que le eran de Sí, interés, que es la cuestión de la melancolía, o bueno, ese estado de profunda tristeza llamado sí, melancolía en otras épocas, pero que a ella le debía de ser muy, muy cercano, por supuesto. sí, Y hay toda una reflexión respecto de este estado y de en qué consiste. Hay una comparación que me pareció muy interesante, que es como si vos mismo fueras quien se siente mal y quien trata de consolarte, ¿no? Dice en un momento, me sí. pareció una muy buena, como una interesante comparación o bueno, una buena forma de aproximación a esa situación. Yo me la anoté. Es una escena sin decorados, donde el yo inerte es asistido por el yo que sufre por esa inercia. Y después de esto dice como, bueno, y eso no puede funcionar porque, bueno, obviamente no hay manera de que vos mismos puedas rescatarte a vos de ese estado. Bueno, me pareció muy bueno que haya podido intercalar una reflexión así, pensando cómo era esta interioridad de este personaje. Y el otro Sí, punto que también sí, era de su interés, y por supuesto acá es el eje fundamental, que es la idea de la muerte, de cómo este personaje también aprende a no temerle a la muerte a partir de estos actos macabros que sí. practica y que a veces no practica ella misma, pero observa. Y dice que una de sus brujas le enseñó a mirar para no temer a la muerte. También me pareció como, bueno, uno de los Muy diciente, puntos, fuerte. porque hay un aspecto que es interesante de esto de dar muerte a chicas jóvenes, que es como que la muerte deja a la persona así como estaba, ¿no? Así como la viste por última vez. Y en Sí. ese sentido, si bien obvio, bueno, hay todo un proceso de deterioro, pero bueno, eso no lo ves porque se supone que ya Sí, es pero eterniza la juventud, eterniza la belleza. exacta eso mismo. Entonces pensaba ahí hay también un contrapunto en esto de matar. Podíamos pensarlo como un acto de venganza o también como un acto de conservación, de Sí, dejar a la persona en ese estado de eterna juventud, como vos decís. Así que también ese sí, es un tal cual, tal punto cual. muy interesante. Bueno, es una novela que Sí, como que da sí. bastante de qué hablar. Y que la lees en una sentada, es realmente muy breve y muy linda. Y hoy que nos gusta lo gótico, nos gusta ese tipo de acercamientos, es una lectura elemental. Y también me sorprende mucho, porque viste, no dejo de pensar que en poesía, Pizarnik y Storni son grandes referentes, que las dos, ¿no? Se mueren, que se suicidan. Pizarnik muere a los 36 años, Storni a los 46 años. Casi que con esos dos personajes podríamos hacer una novela atravesando la forma de vivir las enfermedades de salud mental en tiempos en los que la descripción no era tan satisfactoria o tan grande, ¿no? Como lo es hoy. Sí, es cierto. Bueno, en el caso de Pizarnik, bueno, ella tenía este trastorno límite de la personalidad. Eso hace que no se sepa si efectivamente ella intentó suicidarse, porque es muy propio de Claro. esa condición, esto de hacer esos gestos extremos para convocar al otro. Y está la anécdota de que ella se tomó esas pastillas y llamó a alguien para avisar, pero esa persona no se Ah, llegó a enterar. En el caso de Alfonsina, ella estaba enferma ya terminal, digamos que lo que practicó como una sí. especie de eutanasia poética, con lo cual, bueno, ahí Sí, hay ella tenía cáncer. claro, entonces, bueno, entre esperar una muerte que segura y adelantar Sí. ese proceso, Y digamos, sumado a la depresión. claro, obvio, ¿no? O sea, siempre había una condición ahí emocional mediando, pero bueno, son dos muertes lamentables. No estoy segura de que ninguna de las dos haya deseado la muerte, sino que quizás haya, bueno, no sé, eso es una apreciación personal, qué sé yo, pero Sí. Y en pero bueno, fin, dejaron un tremendo legado y una sí, tremenda huella en la literatura y no se puede negar que son los autores que hay que leer. Gótico, halloweenesco, un poco horroroso y bien, una lectura muy recomendable y muy transitable, ¿no? sí, gore también, pero en su justa medida, eso me gustó también, o sea, enganchó la forma, porque yo dije, cuando empieza son 3 capítulos en los que nos va contando torturas, dije, todos los capítulos van a ser torturas Sí. porque me muero acá. Pero no, no, después empieza, hace como una vuelta atrás y arranca con la biografía de Sí. ella. Y es interesante por todas las... A mí se me desplegaron en la cabeza un montón de personajes femeninos así, como de Ah, la literatura sí. tradicional, tipo La Reina de Corazones se me venía todo el tiempo, ¿no? Con este estilo Ah, así de condesa, de la sí, yo pensé mucho nobleza. también.
como referencias que no le vienen a la cabeza, se me ocurrió, pero es por la forma de describir un personaje de la distancia, el libro de Ana Bolena, contar los Ah, días de la famosa Ana Bolena, ¿no? también, claro, tal cual. Pero yo lo pensaba más por esa crueldad irracional, ¿viste? Esa crueldad Sí, que no hay un justificativo, que sí, uno sí. dice, bueno, hay que Hay bucear. personajes femeninos que tienen tremendo potencial de maldad, ¿no? También, por ejemplo, en la saga que leímos de Elena Ferrante, bueno, Sí, Nina pinta, ¿no? El carácter y el perfil pinta para la inspiración de un cuento de horror. claro. Sí, lo que pasa es que depende, a mí me gustan estos personajes que son crueles por crueldad misma, ¿viste? Como que no hay un poco medio parecido, si viste a GOT, Game of Thrones, por ahí un personaje así que es absolutamente cruelizado. Ese, bueno, hay un personaje que es un hijo no natural, Un bastardo. un bastardo, mata a todos los hermanos para quedar él como heredero único. Y hay todo, Ah, pero es muy, bueno, esa es la magia de Game of Thrones, que está todo narrado como sí, indirectamente. Entonces vos vas atando cabos, como que decís, ah, claro, este tipo. claro. Y después se despliega toda su crueldad al punto de llegar a mutilar personas, ¿no? Y torturar a un nivel muy cruel. Sí, Y además, pero lo que sí, tiene esa. ¿qué pasa? Pasa la crueldad de una necesidad a un placer, ¿no? Exacto, es eso, es la crueldad por la crueldad misma, cuando ya no hay Utilidad. razones, cuando ya no hay argumentos que justifiquen mínimamente lo que estás haciendo y es solo Sí. el goce, ¿no? Que son personajes terribles, además. Bueno, muy interesante la lectura, me encantó. Muy interesante, Flor, y bueno, muchas gracias por este espacio de literatura argentina, que siempre recurrimos a ella. Y a todos ustedes, muchas gracias por escucharnos. Recuerden Contratapas Podcast en Instagram, Spotify, Catspots e Itsbox. Y Flor, nos vemos en la próxima lectura.